Cuando usted se pesa en una balanza, usted obtiene un dato que es cuántas libras o cuántos kilos usted pesa. Ahora, ¿cuánto de ese peso corresponde a grasa, a masa muscular, a agua, a tejido óseo? Para eso se utilizan métodos más avanzados conocidos como métodos de medición de composición corporal. A continuación le explicamos en qué consiste esta medición. Acá tenemos dos tipos de equipos que se utilizan para medir el peso corporal y uno de ellos que se utiliza para medir la composición corporal. En el caso de esta balanza de color blanco que ustedes observan, esta balanza es una balanza que mide únicamente el peso. Es básicamente similar a cualquier otra balanza en donde podemos obtener la medición de kilos o de libras que una persona pesa. Sin embargo, este otro equipo es un monitor de composición corporal o un analizador de composición corporal. Este es un equipo de tecnología muchísimo más avanzada que lo que nos permite es medir en forma muy exacta no solo el peso corporal, sino cómo está compuesto el peso corporal de una persona. Esto significa que entonces en las balanzas corrientes uno se mide el peso, pero en los analizadores de composición corporal medimos la distribución de masa muscular, de grasa corporal total, de tejido óseo y de agua que se puede tener en una misma persona. Ahora, ¿cuáles son los estándares correctos para cada edad y cuáles son las mediciones que se deben tomar? Se lo explicamos a continuación. ¿En qué consiste la medición de composición corporal? Bueno, generalmente le pedimos al paciente que se presente en ayunas después de 12 horas de ayuno sin haber consumido ningún alimento, solamente agua, y también le pedimos que no haya realizado ejercicio físico en las últimas 12 horas antes de realizar el examen. En el caso de las mujeres en el periodo menstrual preferimos que se presenten entre el día 5 y el día 20 del ciclo menstrual y procedemos a hacer un análisis que es sumamente sencillo. Le pedimos al paciente que se coloque sobre el analizador, el cual mide en primera instancia el peso. Luego le vamos a pedir algunos datos o le vamos a dar algunos datos de información como son la estatura del paciente, el sexo, si es hombre o mujer, y también la edad del paciente. Con estos datos el analizador va a hacer un análisis de la distribución de acuerdo con su estatura y con su edad. Cuando la persona se coloca sobre el analizador y ya hemos medido el peso y colocamos esas variables, el paso siguiente es utilizar estas mancuernas en las cuales tenemos diferentes puntos de medición. En el caso de las manos tenemos 2 puntos de medición en cada una de las manos. Y en el caso de los pies, ustedes observan que en la plataforma tenemos 4 puntos de medición para medir. De forma tal que este aparato va a tener 8 puntos para medir la composición corporal. Entonces el paciente se coloca sobre el analizador, toma las mancuernas y estira sus brazos en forma totalmente horizontal para iniciar la medición. Inmediatamente después el analizador va a estar enviando señales de un electrodo o de un punto de medición a otro y de esa forma va a medir cuál es la composición de grasa y de agua que hay en el cuerpo. En la pantalla del analizador podemos observar los diferentes segmentos corporales que el analizador mide, tanto hacia el lado derecho como izquierdo del cuerpo, tanto como las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Estos datos luego los vamos a obtener en un resultado que nos va a decir cómo está la distribución de cada uno de los componentes, no solo en el total del cuerpo, sino en cada una de las extremidades y el tronco por separados. Una vez finalizada la prueba, el analizador nos emite un reporte en el cual ya podemos ver el detalle de cada una de las mediciones que se obtuvieron del paciente. Y también el analizador nos dice si los niveles de grasa, de agua o de masa muscular o de hueso están bien, están en exceso o están en deficiencia, de acuerdo con la edad, la estatura y las características de cada paciente. Estos datos son muy importantes porque nos permiten decir no solamente si la persona está con sobrepeso o con exceso de grasa corporal, sino también nos permite medir si está con un nivel adecuado de masa muscular o presenta deficiencias de masa muscular. Y esto es bien importante porque el tejido en el cuerpo que más grasa utiliza para su metabolismo y para su función normal es el músculo, de tal manera que en una persona con sobrepeso es importante medir si los niveles de masa muscular son adecuados de acuerdo con lo que se espera para su estatura y su edad.
También es importante la utilidad de este estudio en el seguimiento en el tiempo, porque después de 3 meses, 4 meses, por ejemplo, de un proceso de pérdida de peso con dieta y con actividad física, podemos decirle al paciente no solo cuánto peso ha perdido, sino específicamente de ese peso, cuánta grasa, masa muscular o agua corporal ha perdido. Y eso nos permite también analizar la efectividad del tratamiento y la seguridad del tratamiento, porque siempre buscamos que lo que más se pierda en un proceso de pérdida de peso sea principalmente grasa corporal. Existen métodos y sobre todo dietas desequilibradas en las cuales las personas pierden tanto masa muscular como grasa, y esto no es recomendado ni es adecuado. Lo importante es que al menos de cada 10 kilos perdidos, al menos 8, es decir, un 80% correspondan a grasa corporal. Como ven, el análisis de composición corporal es una prueba muy simple y muy rápida. Con tan solo 10 segundos podemos medir todos esos datos y podemos obtener toda esa información sobre los pacientes. También es importante aclarar que esta prueba se puede realizar desde niños, adolescentes, adultos, hombres y mujeres, personas con sobrepeso, tanto como personas que practican deportes, ejercicio o bien atletas de alto rendimiento. También se puede utilizar en forma segura en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No hay ninguna contraindicación para realizarla en este tipo de personas. Finalmente, esta prueba nos da información que podemos utilizar para prescribir adecuados planes de pérdida de peso. Si usted quiere conocer en forma exacta y precisa y de una forma científica cómo está su composición corporal, no dude en comunicarse con nosotros.